Bueno, vamos a continuar con lo que ahora sí compete lo que son netamente fármacos y vamos a hablar lo que es la clasificación de los fármacos simpático-miméticos. Entonces, en otras palabras, los que son agonistas. La clasificación de las catecolaminas van a estar en los que son acción directa, indirecta o mixta, ¿sí? Simpa- los que son simpático-miméticos o agonistas. Los de acción indirecta es más que todo es que van a ejercer de manera directa sobre lo que son los receptores adrenérgicos, ¿ya? Eso es lo principal nomás que tienen que saber. Los fármacos de acción indirecta va a ser lo que va a mejorar una disponibilidad de la noradrenalina. Quiere decir que no va a actuar estimulando los receptores, sino va a actuar en lo que haya una mayor cantidad de noradrenalina para que éste estimule los receptores. Ahora, ¿de qué formas lo vamos a lograr? Al liberar o desplazar noradrenalina de las... Más que todo es liberar noradrenalina de las de los nervios de los nervios de las neuronas presinápticas. Luego va a bloquear lo que es el transporte de la noradrenalina al interior de las neuronas sinápticas a través de los que son los uptake, por ejemplo el tipo 1 en el caso de la cocaína, bloquea el uptake tipo 1 y hace que la noradrenalina no se recapte, sino que siga en el espacio intersináptico. Y también vamos a bloquear lo que es la enzima de Mao. ¿Sí? En la enzima de Mao el ejemplo que tenemos es la pargilia o la catecolaminetransferasa. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que se metabolice la neuroadrenalina, va a hacer producirse metabolitos que no van a ser guardados en las vesículas, por tanto no va a haber una gran cantidad de noradrenalina a liberar. Y los que son simpaticomiméticos de acción mixta son aquellos que van a actuar van a liberar indirectamente noradrenalina y que también pueden activar los receptores, como es el caso de la efedrina, ¿ya? O la misma dopamina. Para que me entiendan mejor, vamos a tener lo que son de acción directa, los selectivos, los no selectivos, de acción mixta y los de acción indirecta, que van a ser agentes liberadores, inhibidores de la captación e inhibidores de la MAO o de la COMT. ¿Ya? Los de acción directa, los que van a actuar como dianas que van a estimular los receptores, vamos a tener lo que es la fenilefrina, que va a actuar en alfa 1, clonidina, que va a actuar en alfa 2, y la dobutamina, que va a actuar en beta 1, y la terbutalina, que va a actuar en beta 2. En los no selectivos va a ser la oximetazolina, que va a actuar tanto en alfa 1 como en alfa 2, isopro, isoproterenol, que va a actuar tanto en beta 1 como beta 2, la misma adrenalina, ya que la adrenalina va a actuar en todas los receptores, tanto en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Por eso es el neurotransmisor principal. Y la noradrenalina que eso tiene acción en alfa 1, alfa 2 y beta 1. Ahora, se habla también de la administración de razerpina o guanetadina que van a que no va a haber una... Acá, ¿qué es lo que quiere decir que no son aplacadas? Es que así yo de este fármaco que va a hacer que yo disminuya la estimulación de los receptores, no van a responder. Mientras que las de la acción mixta sí tienen una respuesta, ¿ya? Respuesta disminuye, con lo que va a disminuir su respuesta si yo doy estos fármacos, ¿ya? La reserpina o guanetedina. En los de acción mixta vamos a tener la efedrina, o como se le conoce también como pseudoefedrina, que es un agente que va a hacer que va a haber liberación tanto de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 y liberación de la misma noradrenalina. ¿Cómo va a actuar? Va a actuar liberando noradrenalina o va a actuar estimulando los receptores alfa y beta. Mientras que la dopamina también va a actuar liberando noradrenalina. ¿Y por qué? ¿Y por qué se le considera dopa? Porque recuérdense que la dopamina va a ser se necesita dopamina para poder sintetizar lo que es noradrenalina y adrenalina, ¿ya? Y aparte de eso, la misma dopamina puede estimular en el medio en el intersináptico, puede estimular los receptores alfa
alfa 1, alfa 2 y en los mismos receptores dopaminérgicos, ¿sí? Los de dirección indirecta son los agentes liberadores, como son anfetaminas. Las anfetaminas van a ingresar por los uptake 1, ¿sí? Van a ser captados y van a estimular a las vesículas que van a contener noradrenalina y van a liberarlas. Mientras que los inhibidores de la captación, como cocaína, van a hacer que el uptake 1 se bloquee. Al bloquearse el uptake 1 vamos a tener gran cantidad de lo que es noradrenalina en el espacio intersináptico y va a haber una continua estimulación de los receptores. Los inhibidores del AMPA y la COM van a hacer que no se metabolice noradrenalina. Por lo tanto, vamos a tener una gran cantidad de noradrenalina que se va a estar liberando, ¿ya? Y los que son acción indirecta, no hay respuesta por la administración de reserpina, ¿ya? No hay respuesta. Acuérdense. Agonistas adrenérgicos no selectivos. Los agonistas de acción directa es adrenalina, noradrenalina. Los agonistas beta no selectivos vamos a tener isoproterenol y selectivos beta 1 importantísimo dobutamina. Esto es importante, lo que es selectivos beta 2, por lo que es para el tratamiento asmático de acción intermedia y de acción larga. La acción intermedia, el conocido salbutamol. Es importante que recuerden el salbutamol porque siempre se le da a los pacientes asmáticos. Vamos a tener salbutamol, fenoterol, metaproterenol, terbutalina, ritodrina. Y los de acción larga, formoterol, salmeterol. Recuerden también el salmeterol, tratamiento de pacientes asmáticos. Clenbuterol, ¿sí? Todo lo que yo les digo que recuerden es importante porque siempre se pregunta en exámenes, ¿ya? Agonistas de receptores, alfa 1, fenilefrina, ¿ya? Y los selectivos de alfa 2, clodidina, ¿ya? Ahora, este metildopa es importantísimo porque va a ser el metildopa de acción central presináptica, ¿ya? Acuérdense también. Bueno, otra clasificación va a ser determinada por su estructura, ya no por la acción que va a depender. En los derivados de las catecolaminas está la adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, orciprenalina, dopamina y dobutamina. Los derivados de las catecolaminas están los derivados fenolaminas y las fenilaminas. En los fenolaminas tenemos la fenilefrina, etilefrina, metoxamina, isoxsuprina. Los derivados de las fenilaminas van a estar efedrina, dietilpropión, fenproporex, macindol y dexfenfluramina. Vamos a hablar ahora de lo que son de acción directa. Ya sabemos cuáles son las catecolaminas. Vamos a dividirlas ya de acción directa y de tipo. De acción directa de tipo catecolaminas, epinefrina, y su efecto son en receptores alfa 1, alfa 2, alfa 1, beta 1 y beta 2. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo yo aumento la presión arterial? De dos formas. Aumento la presión arterial aumentando lo que es la resistencia vascular periférica. Por eso va a estimular a los alfa 1 produciendo vasoconstricción y aumentando la presión arterial. También va a hacer cardioestimulación, y al hacer una cardioestimulación va a aumentar el cronotropismo y ionotropismo y aumentando la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Y el beta 2 va a ser un broncodilatador, ¿ya? Noradrenalina. La noradrenalina, acuérdense, y no solamente va a estimular alfa 1, beta 1 y beta 2, la epinefrina o adrenalina va a estimular todos los receptores, pero es importante que sepan estos porque son los más prácticos, los de estudio, los de academia, ¿sí? La noradrenalina van a estar estimulados los receptores alfa 1 y beta 1, va a aumentar la presión arterial. Lo mismo que yo digo, si estimula alfa 1 va a haber aumento de la contracción y va a aumentar aumento de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Y en los que es cardioestimulación, estimulando la ionotropismo y cronotropismo. La dopamina va a haber vasodilatación renal y aumento de la presión arterial.
Ya, y va a haber cardioestimulación. Este es importante, la vasodilatación arterial a través de los receptores D1. Pero en este caso solamente estamos hablando de receptores alfa y beta. Mientras que la dobutamina es importantísimo porque es el cardioestimulación por excelencia, porque solo estimula el beta 1. Al ser solamente estimular beta 1 va a actuar simplemente en el corazón, va a aumentar el cronotropismo y enotropismo, aumentando el gasto cardíaco, ¿sí? Los de acción directa, que no son catecolaminas, los que solo van a estimular los receptores alfa 1, fenilefrina, metoxamina y oximetazolina. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la presión arterial, aumentando la resistencia vascular periférica, produciendo vasoconstricción. También es importantísimo para lo que es la descongestión nasal. Solamente los que van a estimular alfa 2 son clonidina y alfa-metildopa y apraclonidina. Ellos sí van a disminuir la presión arterial y disminuyen la presión intraocular. ¿Ya? Y los que estimulan beta 2, metaproterenol, salbutamol, fenoterol, ritodrina, salmeterol, disminuyen el tono vascular bronquial produciendo una broncodilatación y disminuyen la presión arterial también. Entonces, ¿cuáles son las acciones que va a producir la adrenalina en los vasos sanguíneos? Al tener receptores alfa y beta, el efecto neto depende de la afinidad, de la actividad intrínseca del receptor y del sitio anatómico afectado. Si la acción se ejerce en una arteriola pequeña, puede ser ejercida en una arteriola pequeña, en un esfínter precapilar, en una vena o una arteria. Si va a estar una afinidad mayor en alfa 1, lo que va a producir es una vasoconstricción del vaso precapilar y de la vénula, produciendo una disminución del flujo sanguíneo cutáneo. Al disminuir un flujo sanguíneo es porque va a haber una vasoconstricción, ¿sí? Casi siempre todo el mundo tiene el error de que si yo voy a vasoconstriñir una arteria, lo que voy a producir es un aumento de flujo, pero no. Si tú cierras una arteria, el flujo va a ser menor. Va a haber mayor presión, sí, pero el flujo va a ser menor. ¿Ya? Acuérdense de eso. Y mientras que el beta 2 va a haber un aumento del flujo sanguíneo del músculo estriado, ¿ya? Va a haber vasodilatación. En lo que es epinefrina, va a aumentar la resistencia vascular a nivel renal y va a disminuir el flujo sanguíneo renal, lo que puede producir una isquemia renal. ¿Ya? Si produce una insuficiencia renal, se envía una insuficiencia prerrenal. Acuérdense que todo lo que viene a ser con insuficiencia renal, prerrenal, viene a ver lo que son de tipo vascular. ¿Ya? Va a disminuir la secreción de sodio, de potasio y de cloro y va a aumentar la secreción de renina. Al aumentar la secreción de renina va a estimular a lo que es a la hormona, al sistema renina angiotensina aldosterona, ¿sí? Y eso va a aumentar lo que es la presión arterial, ¿sí? Va a tener una vasoconstricción porque van a estar estimuladas mayormente lo que son los receptores alfa, ¿ya? Y va a haber un aumento de la presión de filtración capilar pulmonar. Efectos en el corazón: si están mediados por los receptores beta, va a presentar, están presentes tanto en el miocardio, tanto ventricular, los marcapasos, que son el sino aurículo ventricular y el el sino auricular y el sino aurículo ventricular. Y esto está netamente en lo que es el tejido de conducción, ya va a tener mucha importancia en lo que es la conducción cardíaca. Luego va a haber activación de los canales, activación de los receptores beta, y va a haber un aumento del flujo de calcio, lo que va a producir lo que es el aumento de la contractibilidad. Y a nivel del aumentar la actividad del nodo sinoauricular,
y estimula a lo que son las fibras de Purkinje y va a haber un efecto cronotropo positivo. ¿Ya? En lo que son efectos del corazón va a haber un gasto cardíaco, aumento del gasto cardíaco. Al haber un aumento del gasto cardíaco va a haber un aumento del consumo de oxígeno. Si yo hago trabajar mucho más al corazón, voy a tener que usar mucho más oxígeno. Luego también va a haber lo que es aumento de la excitabilidad de lo que es el sistema de conducción. Va a haber aumento de la velocidad de conducción. Si yo aumento se va a excitar más el sistema de conducción, va a haber un aumento de la conducción auriculoventricular. Va a disminuir el periodo refractario. Si yo disminuyo el periodo refractario, quiere decir que la célula va a estar más predispuesta a estar estimulado. ¿Ya? También va a disminuir el bloqueo auriculoventricular producidos por enfermedad o por fármacos. Va a aumentar la contractibilidad intrínseca. Ese es el ionotropo positivo. Aumenta la presión intraventricular y desciende con mayor rapidez y disminuye el tiempo de eyección. ¿Ya? Disminuir el tiempo de eyección. El tiempo de eyección es la salida que se produce del flujo sanguíneo del corazón hacia la aorta. ¿Ya? Quiere decir que el corazón está latiendo más si yo voy a disminuir mi tiempo de eyección. Y eso es entendible porque va a aumentar la contractibilidad y va a aumentar que es el cronotropismo, ¿ya? Que va a haber una excitabilidad de lo que es el sistema de conducción del corazón. En lo que es presencia de actividad refleja normal, los efectos directos sobre la frecuencia cardíaca pueden disminuir como respuesta refleja, ¿ya? A los cambios refleja los cambios de la presión arterial, ¿ya? Es simplemente que si yo voy a aumentar, mi respuesta refleja cuál va a ser. Va a haber vasodilatación a nivel periférico para que disminuya la frecuencia cardíaca, ¿ya? Como voy a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, voy a tener que haber vasodilatación periférica para que así el gasto cardíaco se mantenga igual. Esa es la actividad refleja. En lo que es efecto sobre la presión arterial, la presión arterial va a aumentar rápidamente y esto es proporcional a la dosis, ¿ya? Y lo que va a aumentar más es la presión sistólica que la diastólica, porque recordemos que va a haber un mayor estímulo a nivel ventricular, ¿ya? Se va a estimular más el miocardio. ¿Y dónde tenemos más miocardio? En los ventrículos, ¿ya? Acuérdense que en la aurícula derecha no hay nada de miocardio, es un tejido netamente un tejido conectivo, ¿ya? Y la aurícula izquierda sí es un escaso músculo cardíaco. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber constricción de los lechos vasculares. ¿Por qué hay vasoconstricción en los lechos vasculares? Porque se estimula los receptores alfa y aumenta la frecuencia del pulso luego de una disminución que viene a ser lo que es el reflejo, ¿ya? El reflejo. Si aumento mi frecuencia cardíaca, voy a tener disminución de la respuesta vascular periférica. Efectos metabólicos y endocrinos. Es importante el efecto metabólico en lo que es aumento de glucosa, ¿ya? Aumento de glucosa y lactato en sangre. Las células grasas va a haber lo que es aumento de la lipólisis, ya que es importantísimo lo que es beta 3, ¿ya? Beta 3 que vamos a tenerlos en células grasas, que va a aumentar, y esto va a hacer que se liberen lo que son ácidos grasos, ¿ya? Y en el efecto hepático va a haber disminución de la lipólisis, ¿ya? Esto está dependiente de lo que es alfa 2, ¿ya? Alfa 2. Y va a haber aumento de la captación de potasio de las células, ¿ya? Si va a haber captación del potasio a nivel celular, quiere decir que va a disminuir el potasio, ¿ya?
a nivel intracelular. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Porque a pesar de que si va a haber una captación de potasio por las células, quiere decir que se va a empaquetar, y al empaquetarse va a disminuir su cantidad neta intracelularmente. ¿Ya? Va a haber aumento de la secreción de glucagón por efecto de beta 2. ¿Ya? Va a haber aumento de lo que es la glucogenólisis por a nivel hepático en beta 2. ¿Ya? Se dan cuenta más que aumenta la secreción de glucagón, aumenta la secreción de glucogenólisis, aumenta la liberación de la glucosa, aumenta la secreción de la insulina por efecto tipo beta y disminuye la secreción de insulina por el efecto alfa 2. Ya, eso es importantísimo. Un efecto de alfa 2 es disminuir la secreción de insulina. Acuérdense que alfa 2 siempre viene a ser en todo lo que es disminución y inhibición. Y va a haber altas concentraciones de ácidos metabólicos. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener una lipólisis, vamos a tener lo que son productos que van a aumentar lo que es la acidosis, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer lipólisis para liberar ácidos grasos, ahí vamos a tener metabolitos que van a aumentar la acidosis. Disminuye la captación de glucosa por los tejidos periféricos, ¿ya? Quiere decir que si yo voy a disminuir mi captación de glucosa, voy a tener una gran cantidad de glucosa en sangre, ¿ya? Aumenta la secreción de la renina por efecto de beta 1. Acuérdense que la renina va a estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo aumento de la presión arterial, ¿ya? Lo que es importante en lo que es el sistema renina-angiotensina, ahí la molécula importante viene a ser la aldosterona, que va a hacer una reabsorción de sodio y eso va a aumentar lo que es gasto cardíaco, ya, porque va a aumentar el volumen. Ya. Creo que cuando hablo mucho de lo que es gasto cardíaco, hipertensión, no me entienden. Pero gasto cardíaco viene a ser de lo que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ese es gasto cardíaco. Mientras que la hipertensión arterial se da por gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿ya? Y la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco es volumen por frecuencia cardíaca. Eso es importantísimo, eso lo van a ver en sus clases de fisiología. Ya. Al tener altas dosis en altas dosis vamos a tener en lo que es leucocitosis, ¿ya? ¿Por qué va a haber leucocitosis? Porque este neurotransmisor es una hormona del estrés, y al estar tan estresados, si tenemos gran cantidad de adrenalina, vamos a entrar en un estrés y lo que va a producir la liberación de lo que son glóbulos blancos, produciendo leucocitosis, ¿ya? La noradrenalina en efectos la noradrenalina o norepinefrina, alfa 1, alfa 2 y beta 1. Efectos cardiovasculares, va a aumentar la resistencia vascular periférica total. Al aumentar la resistencia vascular periférica voy a aumentar presión, acuerden. Aumento la presión sistólica, diastólica y el pulso, y va a haber bradicardia refleja. ¿Por qué va a haber bradicardia? Porque si recuerdan, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si yo tengo aumentada la resistencia vascular periférica, necesito bajar mi gasto cardíaco. ¿Y cómo bajo mi gasto cardíaco? Teniendo bradicardia refleja, ¿ya? Cuando hablamos de refleja, no quiere decir de que yo tengo una hipertensión y me voy a llevar a la hipotensión, ¿ya? Yo tengo una taquicardia y una bradicardia refleja me va a llevar a la bradicardia. No, simplemente que va a ser un mecanismo para bajarlo, pero nunca se va al extremo. Eso es muy importante que recuerden, nunca se va al extremo. El gasto cardíaco no se altera o disminuye poco.
acá va a estar más estimulado lo que es los receptores alfa 1, ¿ya? Los alfa 1 para lo que es vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular periférica. Va a aumentar el volumen minuto sistólico, ¿ya? Aumenta el volumen minuto sistólico. Disminuye el flujo sanguíneo hepático y mesentérico. ¿Por qué? Porque va a haber vasoconstricción. Acuérdense que cuando nosotros tenemos vasoconstricción hablamos de disminución de flujo. Disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye la secreción de sodio. Si yo disminuyo mi secreción de sodio, quiere decir que voy a tener mayor cantidad de sodio. Y al tener mayor cantidad de sodio voy a tener gran cantidad de volumen. Eso es lo que me va a, de una u otra manera, a mantener lo que es el gasto cardíaco, ¿ya? Acá vamos a tener lo que es un efectos de la noradrenalina y adrenalina en lo que es presión arterial, frecuencia cardíaca y resistencia periférica. Si ven acá, vamos a comenzar con la noradrenalina. En lo que es presión arterial, si se estimula más lo que es el receptor alfa, vamos a tener presiones que pueden llegar hasta 120, 130, mientras que si se estimula mucho más lo que es beta, vamos a tener lo que son frecuencias, una presión arterial, lo que viene a ser mayor, que llegan casi a 200, ¿ya? Mientras que lo que es adrenalina, la presión arterial, si se estimula beta 1, llega a 150, pero si se estimula beta 2, porque tiene más por la afinidad, no hay una gran elevación, ¿ya? Más bien produciría una disminución. Para que me entiendan un poquito mejor, acuérdense, presión arterial viene a ver con gasto cardíaco, que está asociado mucho a la frecuencia cardíaca y a la resistencia vascular periférica. Mejor comencemos por la resistencia vascular periférica y llegando a lo que es la presión arterial. Solo noradrenalina, si estimulo solo alfa, voy a tener una resistencia vascular periférica que puede llegar a un número, en este caso una resistencia vascular de 30, ¿ya? Al tener un estímulo alto voy a aumentar mi presión arterial, ¿sí? Pero va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, pero esto es reflejo, porque como aumento aumento la vasoconstricción, voy a disminuir mi frecuencia cardíaca, pero a pesar de que yo tengo una disminución de frecuencia cardíaca, voy a tener una elevación de todas maneras de la presión arterial si se estimula más estimulada por alfa 1, ¿sí? Que es vasoconstricción. Pero si se estimula mucho más lo que es beta 1, va a aumentar mucho más lo que es la presión arterial. En lo que es adrenalina, no va a haber un aumento, no va a haber un estímulo de lo que es no va a haber un estímulo de vasoconstricción, pero sí va a haber lo que es un estímulo de aumento de frecuencia cardíaca. Sí va a haber lo que es un estímulo de aumento de frecuencia cardíaca. Pero al no aumentar tanto la vasoconstricción y solamente aumentar mi frecuencia cardíaca, la presión arterial no va a ser tan alta como se estimula en la noradrenalina, ¿ya? Eso es importante, la diferencia entre noradrenalina y adrenalina, ¿ya? Si se dan cuenta, la adrenalina me va a estimular más la frecuencia cardíaca, pero no va a tener un gran estímulo sobre lo que es la resistencia vascular periférica, ¿ya? Efectos cardiovasculares de la dopamina. Eso es dosis dependiente. En dosis baja, los sectores D1 del lecho mesentérico, renal y coronario va a producir vasodilatación, va a aumentar la filtración del glomerular y el flujo sanguíneo renal. En dosis media va a haber efecto ionotropo positivo estimulando los tipos beta 1 y en dosis altas va a haber vasoconstricción estimulando alfa 1. Adrenalina, noradrenalina y dopamina en efectos adversos, ¿ya?
Hay que tener cuidado que si va a haber una excesiva vasoconstricción puede producir disminución del flujo, lo que va a llevar a una isquemia y eso va a llevar a una necrosis tisular si estimuló alfa 1. Y las beta 1 va a haber al haber aumento del cronotropismo me puede producir arritmias, ya tanto arritmias de tipo arritmia puede ser tanto ventricular como supraventricular. Y la hiperglicemia, acuérdense que al estimular beta no va a haber una captación del tejido, por lo que es el tejido no va a captar glucosa y se debe evitar en pacientes que toman IMAOs y antidepresivos tetracíclicos, ¿ya? Agonistas adrenérgicos alfa 1 carecen de un grupo catecol, ¿ya? Fenilefrina, metoxamina, oximetazolina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Qué más va a pasar? Va a aumentar la presión arterial. Recuerden que si yo aumento la resistencia vascular periférica, aumento mi presión arterial, produciendo bradicardia refleja en el nodo sinoauricular, ¿ya? Recuerden que si yo tengo mi presión arterial, si aumento mi resistencia vascular periférica, voy a tratar de bajar mi gasto cardíaco. Si aumento mi gasto cardíaco, voy a tener que bajar mi resistencia vascular periférica por reflejo. Agonistas adrenérgicos tipo alfa 2, clonidina y alfa metoidopa. Efectos en la infusión endovenosa. Vamos a tener una hipotensión de tipo presináptico. ¿Por qué? Recuerden, porque alfa 2 es inhibidor, no va a haber lo que es salida de adrenalina. La clonidina disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto, si disminuye mi frecuencia cardíaca, disminuye mi gasto cardíaco, disminuye mi resistencia vascular renal. Y los RAMs son sedación, sequedad de boca, crisis hipertensivas y retiro bruscamente, ¿ya? Entonces esto es importante porque me va a disminuir tanto la frecuencia cardíaca, por ende el gasto cardíaco, ¿ya? Y también resistencia vascular renal. Alfa 2 agonistas actúan acá a nivel de los receptores presinápticos, ¿ya? Efecto de butamina el efecto importantísimo es que es un beta 1 estimulador ionotropo positivo, ¿ya? Aumenta lo que es levemente la frecuencia cardíaca. Pacientes hipertensos son muy sensibles a arritmias ventriculares. ¿Por qué arritmias? Porque va a estar estimulándose mucho lo que es el sistema de conducción y esto va a producir lo que son arritmias, ¿ya? Va a aumentar el tamaño del infarto. ¿Por qué aumenta el tamaño del infarto? Porque si yo estimulo el sistema al receptor beta, va a haber un mayor consumo de oxígeno, al haber mayor contracción del músculo cardíaco me va a pedir mayor oxígeno y eso al tener un infarto lo que yo tengo es poca cantidad de oxígeno porque se me ha taponeado una arteria, ¿ya? Por eso está contraindicado dar un agonista beta en un paciente isquémico, ¿ya? Y lo importante es que si se administra prolongadamente produce tolerancia. Los agonistas adrenérgicos beta 2 selectivos está el metaprotenerinol, ¿ya? Ahí importante es el meterol, que su acción va a ser en un músculo liso tipo no vascular, el tipo bronquios, dilatación, útero, relajación y disminuir la frecuencia de contracción. Y en vasos va a haber dilatación de vasos, ¿ya? Vasodilatación. Reacciones adversas, tremor muscular, neurosismos, taquicardias, arritmias. ¿Por qué va a haber taquicardia? Porque por la vasodilatación, ¿ya? Arritmias en pacientes con enfermedades cardíacas, edema pulmonar. Bueno, ya acabando, uso clínico de la noradrenalina o epinefrina, shock anafiláctico. Es un shock anafiláctico, paro cardíaco, reducción del sangrado en cirugías, prolongación del efecto de los anestésicos locales. Norepinefrina en pacientes con hipotensión y shock por vasodilatadores. Dopamina, un shock cardiogénico. Eso es importantísimo en lo que son shock cardiogénicos de
por lo que son problemas ya de la bomba que es el corazón, ¿ya? Dobutamina durante cirugías cardíacas, manejo de insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico a corto plazo. Fenilefrina en rinitis, descongestionante ocular, nasal, induce midriasis, en taquicardias supraventriculares, en hipotensión, en shock por vasodilatadores. Clonidina en hipertensión crónica y glaucoma crónico de ángulo abierto, ¿ya? Y agonistas beta 2 en asma bronquial y parto terminal, pretérmino. ¿Por qué? Porque en asma bronquial va a ser una vasodilatación y en el pretérmino porque va a disminuir las contracciones. Ahora, lo que son adrenérgicos indirectos, acá tenemos los liberadores endógenos de las catecolaminas, ¿ya? Tiramina, anfetaminas, importantísimo las anfetaminas, inhibidores de recaptación, como importantísimo acá es la cocaína, y antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la MAO, ¿ya? Aquí importantísimos son la pargilina. Bueno, las anfetaminas, esto ya ustedes lo leen. Importantísimo aquí es porque va a ingresar a través de los canales uptake tipo 1 y van a estimular la liberación de noradrenalina. Eso es lo que va a hacer la que son anfetaminas, estimular la liberación de noradrenalina, ¿ya? Acá también esto lo van a leer ustedes. La cocaína, ¿dónde va a actuar? La cocaína actúa de dos formas. Inhibe al uptake tipo 1, haciendo que la noradrenalina quede en mayor tiempo en el espacio presináptico, en el espacio intersináptico. Esto también me lo van a leer ustedes. Efectos de la cocaína, pueden ser que les pregunten. Bueno, acá para hablar de los sitios de acción de las drogas que van a inhibir, porque ya vamos a hablar lo que son a los que son antagonistas de los del sistema adrenérgico, viene a ser acá importantísimo alfa metiltirosina, que ya no va a estimular la síntesis de tirosina a noradrenalina. Los inhibidores de la MAO, que ya no van a haber metabolitos, por lo tanto va a haber gran cantidad de noradrenalina. La red serpina, importantísimo antitetracíclico en lo que es tratamiento de depresión, que ya no va a haber lo que es el encapsulamiento del noradrenalina en la vesícula para su próxima liberación. Acá van a estar los inhibidores de los alfa 2, los inhibidores de beta 1, beta 2 y los inhibidores alfa. Y acá va a actuar los bloqueadores tipo uptake inhibitorio. Acá está la cocaína, ¿ya? Acá está la cocaína. Bueno, los agonistas receptores adrenérgicos vamos a tener antagonistas alfas y betas. En alfas no selectivos, importantísimo, fentolamina. Selectivos por alfa 1, prazosina es el importante. Selectivos por alfa 2, yoimbina. No selectivos de receptores beta, propanolol. Selectivos por beta 1 de segunda generación, atenolol, metoprolol. No selectivos de tercera generación, cartelor, carvedilol, la betalol. Esto es importante para lo que es presión en embarazadas, ¿ya? Hipertensión en embarazadas, la betalol. Y con selectividad por beta 1, betaxolol, celiprolol y nebilolol, ¿ya? Todo lo que están en rojo son importantes.